¿qué tal? Bienvenidos. Soy Rocío Aliaga y esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional y de TV Perú que buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted debe manejar. Les comento algo. Se calcula que hay 875 millones de armas de fuego entre pequeñas y ligeras circulando en el mundo, y que de esos 875 millones, el 74% se encuentra en manos de civiles. Hoy en Tus Derechos, tenencia de armas. Mientras en una parte del mundo hay voces que señalan al libre acceso al mercado legal de armas como probable factor del desborde de violencia urbana, en nuestro país las restricciones para obtener legalmente un arma de fuego han levantado la polémica. De hecho, tras las décadas del terrorismo, la violencia en el Perú se ha marcado por la expansión de la delincuencia común y el crimen organizado, situación que, a juzgar por las estadísticas y realidad, eleva la sensación de temor en la ciudadanía. En ese sentido, ya para el año 2010, señala el especialista Haris Mujica, el aumento de armas de fuego registradas, así como el aumento de los comercios de venta de armas, fue considerable. En efecto, en los últimos 5 años se han emitido más licencias y hay más armas en el mercado. El organismo encargado de regular este tema era hasta hace unos meses la Discamec, pero en diciembre pasado el gobierno creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la SUCAMEC, entidad que reemplazará a la Discamec en el marco de las facultades concedidas por el Congreso de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana. Además de proponer y ejecutar políticas públicas sobre el control, administración, fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, la SUCAMEC también regulará y controlará la fabricación y comercio de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. A la par de la creación de esta entidad, surgieron con ella modificaciones a la ley sobre armas y decretos que modifican también el reglamento de la misma. Cambios que no han sido bien recibidos por la comunidad de ciudadanos con armas legales del país. Y en ese debate nos encontramos ahora, tratando de cerrarle las puertas al mercado negro que algunos aseguran se abastece de las armas que ingresan por la vía legal. Armas que son declaradas perdidas o robadas por civiles, personal de las fuerzas del orden o personal de seguridad privada. Lo cierto es que cada vez más armas se utilizan para cometer delitos y aún queda por determinar de dónde vienen. La idea es normar la legalidad. Se ha generado toda una polémica respecto a este último decreto, pero la idea es normar la legalidad. Aún así, se estima que existen entre 250.000 y 750.000 armas de fuego no registradas. Un amplio espectro, y para comentar precisamente sobre este punto y otros más, nos vamos a la pausa. Regresamos con Mateo Castañeda, especialista en temas de armas. Volvemos. Estamos ya de regreso esta mañana aquí en Tus Derechos, comentando sobre la tenencia de armas. Si usted tiene un arma en casa por motivos de seguridad o está pensando en adquirir una, le sugiero que permanezca con nosotros, pues se encuentra esta mañana en Tus Derechos el doctor Mateo Castañeda. Él es especialista jurídico en temas de armas y además ex fiscal superior, coordinador de la Fiscalía especializada en criminalidad organizada. Así que más enterado imposible, doctor Castañeda, y además tiene una publicación respecto de este tema, el delito de tenencia ilegal de armas. Vamos a conversar con el doctor Castañeda esta mañana, a quien le agradecemos su presencia en nuestros estudios. Y bueno, de inmediato consultarle, ¿qué pasó con todo este tema de las armas? A parecer, este decreto supremo último que norma las dos leyes al respecto anteriores han hecho que salte la polémica. Doctor Castañeda, ¿por qué?
Primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. La polémica surge a raíz de las restricciones y limitaciones que se ha hecho desde el Congreso y desde el Ejecutivo a través de, primero, de una ley, la ley número 29954 del 4 de diciembre de 2012, Correcto. expedida por el Congreso, posteriormente por el decreto legislativo 1127, expedido por el Ejecutivo pero autorizado por el Congreso, y finalmente por el Decreto Supremo 006. Sí. En conjunto, lo que establecen estas normas son limitaciones vinculadas a estas materias. Primero, se reduce la vigencia de las licencias de posesión y uso de armas legales de 5 años a 1 año. Y eso ha traído un malestar consiguiente en los usuarios, que todos son ciudadanos honestos y correctos. A ver, pero vamos a detenernos en este punto primero. ¿Con qué fin reducir las licencias? ¿Para tener datos más actualizados de la gente que tiene armas o por qué a 1 año de 6? La verdad es de que los expertos en la materia no encuentran, y yo también he revisado la exposición de motivos, y no hay una explicación de por qué esta reducción. Creo que la idea es controlar cada año a las personas que puedan renovar sus licencias, pero si esa hubiera sido la idea, era suficiente crear un régimen de obligación, imponerle una carga al usuario legal, de concurrir a la Discamec o a la Sucamec actual cada año, a presentar el arma y decir yo la tengo y continúe en mi poder, sin necesidad de actualizar su licencia cada año, ¿no? Porque es muy difícil todo el trámite de la actualización de las armas. Bueno, primer punto observable, seguimos. El segundo punto es que se ha reducido, con todas estas normas, el número de armas que puede poseer una persona. En el Perú, hasta ahora, hasta la vigencia de estas normas, las personas podían comprar varias armas, las que necesitaran. Entonces, esta reducción que se dice, por ejemplo, a 2 armas para defensa personal por cada persona, a 2 armas en el tema del deporte de tiro. De fines deportivos, ¿no? Por categoría. Y el tema para cazadores de 2 armas por tipo de arma. 2 de cada tipo. 2 de cada tipo. Entonces, esto supone una limitación para las personas, especialmente para los cazadores y para los deportistas. Y yo creo que acá hay una especie de ignorancia, en el sentido de no conocer estas disciplinas, porque los deportistas, por ejemplo, nuestros tiradores olímpicos, no les podemos reducir a 2 escopetas, ¿no? Ellos también, no por su condición de olímpicos, están exentos de nada, ellos también están bajo la ley. Tienen limitaciones. Y los cazadores, en la actividad que realizan, debidamente autorizados por el Ministerio de Agricultura y las direcciones especializadas, tienen la posibilidad en el Perú de realizar cazas de distintos tipos de presas, desde las pequeñas hasta las grandes como los venados. Se puede cazar en el Perú palomas, perdices, vizcachas, venados, y cada una de esas presas necesitan distintos tipos de armas, de calibres, con alcances y energías diferentes. Pero sin embargo la polémica no se ha dado ni por el deporte ni por la caza, ha sido un poco más por la defensa, ¿no? Efectivamente, porque además de ello se ha prohibido con estas normas la posesión y el uso de las pistolas 9 milímetros para velo o Luger. Estas pistolas, que en el Perú son semiautomáticas, las están considerando como si fueran de guerra, y hay la opción, que es legítima del Estado. Los Estados pueden decidir en algún momento qué armas van a usar los policías y militares y qué armas los civiles. Pero cuando se hace ese tipo de limitación, se tiene que dar una reglamentación transitoria para que los civiles que tienen estas armas les puedan cambiar los cañones, o el Estado se las pueda comprar. En este caso no se ha actuado así. Simplemente se prohíbe al civil que tenga ese tipo de armas, y a los que tienen, a los que tenemos... ¿Qué pasa con ellos? Pues nos obligan a venderlos a los policías y militares en 180 días. Que ya están corriendo. Que ya están corriendo. Y esto supone una afectación constitucional al derecho de propiedad. Nosotros somos propietarios legales de las armas de acuerdo a la Constitución, a la ley, al reglamento, y tenemos las licencias vigentes hasta la fecha.
Entonces, que se nos imponga la obligación de venderla a un policía o un militar supone la restricción de la libre disponibilidad que tienen todos los propietarios respecto de sus bienes. Y además supone la dificultad de que hay muchas pistolas en manos de civiles que son caras. En consecuencia, no van a poder venderlas porque no va a haber policía que las pueda pagar. Correcto. Y en otro sentido, estas disposiciones deben entenderse de aquí para adelante. Es decir, los nuevos usuarios ya no podrán adquirir las pistolas nuevas. No hacia atrás, claro. No hacia atrás. Y a los que ya tienen estas licencias, pues deberían dárseles las facilidades, como le digo, de poderlas cambiarles el cañón, poder adquirir otro tipo de calibres, pero no dejarlos como se está dejando en este momento, solamente calibres menores que no son ideales para la defensa personal. A ver, entonces como especialista y como poseedor también de armas, ¿no hay ningún punto en el que usted esté de acuerdo con este decreto? ¿Todos son observables? No. Reconozco que hay muchos temas positivos en esta legislación, estas últimas normas, como por ejemplo que se exija un examen de conocimiento del manejo de las armas. A eso le llamamos el manejo seguro. No es suficientemente tener la voluntad de querer tener un arma para defenderse, sino ahora tienen que tomar un curso y aprobarlo. En ese curso seguramente se les dará conocimientos del manejo del arma, de la legislación, de la defensa legítima, del mantenimiento del arma y de un mínimo entrenamiento. Eso está muy bien. Y además se ha incorporado como requisito también el examen psiquiátrico, muy necesario. Bueno, eso es elemental por el caso casi, ¿no? Público de lo que ocurrió en la Catedral de Lima, con aquel señor que estaba fuera de sus cabales y que tenía una licencia. Entonces, esas son medidas necesarias, saludables, pero disminuir de 5 años a 1 año la vigencia de la licencia supone multiplicar por 5 el costo de los derechos administrativos que tenemos que erogar. Claro. Yo creo que acá hay una equivocación de concepto. Se están equivocando de enemigo. Nosotros, la comunidad de armas, somos ciudadanos honestos. Ninguna persona que tiene una licencia de arma no tiene antecedente policial, judicial ni penal, porque esos son los requisitos para poder acceder. Entonces, todos son ciudadanos honestos los que tienen este tipo de licencia. Cuando de lo que se trata aquí es de controlar el mercado ilegal de armas, donde hay que ponerle más atención, y es público que los lugares donde se trafican y donde se podía hacer. Claro, pero una también hay policial, que normar la legalidad, y en ese sentido, bueno, pues se comprenden las iniciativas, pero debieran estar en todo caso de acuerdo con la comunidad de las personas que poseen armas. Muchas gracias, doctor Mateo Castañeda, por haber estado con nosotros esta mañana compartiendo también sus impresiones como especialista y también como poseedor de armas. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con otra interesante entrevista. Volvemos. Bien amigos, ya nos encontramos con el embajador Hernán Couturier Mariátegui. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, doctor. Le estoy muy agradecido porque me da la oportunidad de dirigirme a la opinión pública sobre un tema de importancia. Ese tema de importancia es estas modificaciones a la ley que regula la fabricación, comercialización y uso de armas por parte de civiles y también de militares, entiendo. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran errados, equivocados, ¿no? Fundamentalmente diría yo que dentro de la normatividad que tiene todo el derecho el Estado de promulgar para regular la tenencia de armas de uso civil, consideramos que después de muchos años en que ha habido una relación cordial, donde ha habido colaboración de parte de los deportistas del tiro, sean estos tiro olímpico o sea caza, súbitamente surgen nuevas disposiciones que están orientadas no solo a la regulación, sino a la incautación o confiscación de las armas. Pero eso es muy grave. ¿Cómo se da esta situación? Contra todos los principios del derecho,
la nueva legislación quiere definitivamente proscribir, ¿no es cierto?, el uso de determinados calibres, ¿no? Hablo concretamente de lo que se denomina como 9 milímetros Parabellum o Luger, que es un arma básicamente de defensa, pero que también se utiliza en tiro deportivo, ¿no? Es un arma que, creo yo, por su nombre, lleva a confusión. Por llamarse 9 milímetros Parabellum, que se interpreta que es un arma de guerra. No es un arma de guerra, es un arma de uso civil y también puede ser obviamente utilizada en los aspectos, ¿no es cierto?, que son de jurisdicción de la Fuerza Armada, pero no es que sea un arma que hoy día se utilice en los conflictos. En el pasado, hace varias décadas, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era un arma exclusivamente de uso militar, pero ahora no, es un arma fundamentalmente de carácter deportivo. Y no tiene razón de ser que quien está registrado, quien tiene todo dentro de la ley, que tiene sus armas inscritas, ¿no es cierto?, con la autorización del Estado, tenga que entregar gratuitamente estas armas, que es lo que pretende la ley. Ahí el punto. Esta ley estaría afectando a quienes se dedican al deporte de la caza, a quienes se dedican al deporte del tiro, como usted lo ha señalado, porque estas personas no solamente tienen armas para el uso y para practicar este deporte, sino también coleccionan armas. Así es. ¿No? O sea, esta es una comunidad de peruanos que tiene colecciones. Entonces, bajo esta ley, lo que sucedería es que ustedes tendrían que vender o entregar sus armas. Exactamente. Concretamente, en el caso de la 9 Parabellum de la que estamos hablando, hay un plazo de 180 días establecido por la ley para deshacerse de ellas mediante la venta, y solamente se podría vender, obviamente, a oficiales de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional, porque así también lo dice la ley. Y si no se logra esa venta, esa enajenación en el plazo de 180 días, hay que entregarlas gratuitamente al Estado. No sabemos qué va a ocurrir con esas armas entregadas, ¿no?, al Estado, pero en cualquier caso no van a ser compensadas. No es que son armas que el Estado compra, sino que van a ser prácticamente confiscadas. Pero ¿qué está pasando? O sea, por ejemplo, los Estados Unidos o algunos países de la región, ¿cuál es el tratamiento así rápidamente en los países de nuestro hemisferio? En nuestro hemisferio es distinto, o sea, hay un tratamiento diferenciado. No todos los países tienen la misma normatividad. Hay una tendencia, sin duda, dentro de nuestra región, particularmente en países como Venezuela o Ecuador, que están yendo hacia desarmar, buscan desarmar a la población civil, desarmarla totalmente. Y hay otros países que tienen regulado el uso de las armas de uso civil mediante normas conocidas y que no tienden naturalmente a la confiscación de las armas. Chile tiene un régimen estricto, pero donde se admite que el uso civil de las armas, y no hay una tendencia confiscatoria de sus normas, ¿no? En el caso del Perú, además de la 9 Parabellum, también se establecen contra los derechos adquiridos una restricción en el número de armas. Eso afecta enormemente a los coleccionistas, ¿no? Dice la ley que solamente se puede tener 2 armas por tipo de deporte. Por ejemplo, estamos hablando de quien practica la caza o el tiro, sea con escopeta o con carabina, le restringen a 2 armas nada más, ¿no? Hay gente que tiene muchas armas de acuerdo al tipo de deporte que practica. No se puede con una misma arma, por ejemplo, ir a cazar palomas que ir a cazar venados. No, tarucas no, porque está prohibido. Está prohibido. Pero sí, venados, uno sacando su licencia de caza, puede ir, pero no puede usar la misma arma. Son totalmente objetivos distintos. ¿Y cuál cree usted que fue la finalidad, el tema de la seguridad ciudadana? ¿Esto se ha dado un contexto de problemática de seguridad ciudadana? Yo diría que esto surge a raíz de un enorme crecimiento de la delincuencia y la inseguridad que hay en el país, sin duda. Pero el origen de esta inseguridad no son los civiles que tienen sus armas registradas. Yo me permitiría decir ante la opinión pública que me señalen qué armas de uso civil debidamente registradas han sido utilizadas en este tipo de delitos. Las armas que se utilizan son armas que provienen del contrabando. Hay un tráfico, sin duda, de armas que se va a incrementar a raíz de estas medidas, sin duda, porque muchas armas que estaban legalizadas van a ser, ¿no es cierto?, sifoneadas, llamémoslo así,
hay una serie de formas de hacerlo, al mercado informal, o sea, al mercado negro, donde se abastecen los delincuentes. Usted sabe que se ha conocido de muchos casos en que armas, incluso de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas, se han derivado hacia esos sectores de la... O sea, las bandas, de los las bandas delincuentes organizadas utilizan más a veces las armas de los policías y Sin los duda, militares. Sin duda. Yo sí las creo que el civiles. Estado tiene todo el derecho de exigirle a los civiles que tienen licencia que estas armas las tengan a buen recaudo, estén muy protegidas y Registradas. no solo registradas, sino que en sus domicilios donde las guardan estén en cajas fuertes y cosas por el estilo para que no sea fácil. La verdad es que los cazadores y los que practican el tiro tienen mucho cuidado, aprecian mucho sus armas y las tienen muy bien guardadas. O sea que no, es raro la vez en que, claro, siempre hay una incursión a veces a una casa, dominan al propietario, al dueño de la casa, y a veces le quitan sus armas. No lo dudo, puede ocurrir, eso ocurre incluso con los policías también. Pero el afán nuestro interés es que esas armas estén bien protegidas y sean solamente utilizadas para los fines que hemos declarado, que es fines deportivos. ¿Qué invocación haría usted en relación? ¿Hay una ley, hay un decreto legislativo, hay un reglamento? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, venimos desde hace meses en un proceso de diálogo con las autoridades competentes del Ministerio del Interior, y le puedo decir de que a pesar de múltiples colaboraciones que hemos brindado diferentes personas que estamos vinculadas al tema, sin embargo han sido promulgadas estas leyes. Y yo creo que el espacio que queda ahora es actuar a través del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para hacer prevalecer y que se respeten nuestros derechos. Bueno, doctor, es un tema importante, ¿no? Es el uso de armas, y esperemos que los argumentos que se han planteado hoy esta mañana sean oídos, y si hay que rectificar algo, se rectifique. Así es, le agradezco mucho la oportunidad. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el embajador Hernán Couturier Mariátegui. Nosotros vamos a las conclusiones del programa. Conclusiones. La comunidad de armas somos ciudadanos honestos. Se debe controlar el mercado ilegal de armas. Yo diría que todo esto surge a raíz de un enorme crecimiento de la delincuencia y la inseguridad que hay en el país. Bueno, la norma establece también que en un plazo no mayor a 180 días el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República las propuestas de reforma y actualización de la normatividad vigente, y en ese sentido la polémica siempre puede sumar a la propuesta. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Sugerirles que sus comentarios o propuestas siempre nos las pueden hacer llegar a nuestras cuentas en redes sociales para hacer de este espacio cada vez más suyo. Continúe en sintonía de TV Perú, mucho más que ver.